Bienvenido. Tómate un momento. Respira, porque lo que vas a escuchar ahora no es motivación, es comprensión profunda. Y empiezo con una pregunta directa, incómoda, pero necesaria. ¿Y si el universo no te está bloqueando, sino protegiéndote de algo para lo que aún no estás listo? Durante años te han dicho que, si algo no llega, es porque no vibras alto, no crees suficiente, o estás haciendo algo mal. Pero eso no es del todo cierto. Hay momentos en los que el universo sí se resiste a ti. No porque te castigue, no porque dudes, no porque estés fallando, sino porque existe una inteligencia mayor, evaluando algo que tú todavía no estás mirando. Y entender esto cambia por completo tu relación con la espera, con el estancamiento y con esa sensación frustrante de estoy haciendo todo, ¿por qué no pasa nada? Aquí está la verdad. No todo lo que deseas puede llegar en cualquier versión de ti. El universo no responde solo al deseo. Responde a la capacidad interna de sostener lo que estás pidiendo. Por eso, a veces, cuando insistes, cuando empujas, cuando fuerzas, la realidad no se abre, se endurece. Y eso no es resistencia por castigo, es resistencia por coherencia. Porque si algo llegara antes de tiempo, rompería tu equilibrio, destruiría tu centro, o te haría perder lo que sí has construido. Hay resistencias que no vienen a frenarte, vienen a reordenarte. Pero como nadie te explicó esto, confundiste silencio con rechazo, demora con fracaso y pausa con abandono. Y ahí empieza el verdadero problema, cuando luchas contra una resistencia que en realidad está trabajando a tu favor. En este mensaje vas a entender por qué el universo dice todavía no, que evalúa realmente antes de entregarte algo, y cómo transformar la resistencia en una señal clara de avance interno. Porque cuando comprendes por qué la vida se cierra, dejas de empujar y empiezas a alinearte. Y ahí, paradójicamente, es cuando todo empieza a abrirse. Cuando algo no llega, la mente quiere una explicación rápida. Busca culpas, busca errores, busca razones visibles. Pero el universo no funciona en la superficie, funciona en capas profundas. Y antes de entregarte aquello que deseas, hay tres cosas esenciales que siempre observa, no como un juez, sino como una inteligencia que busca equilibrio. Primero, tu estabilidad interna. No se trata de estar feliz todo el tiempo, se trata de algo más sutil. Tu centro se mantiene firme cuando las cosas no salen como esperas. Si tu estado interno depende demasiado del resultado, el universo lo percibe como inestabilidad. Y lo que es inestable no puede sostener expansión. Segundo, tu relación con la pérdida. Esto es clave y casi nunca se menciona. El universo observa cómo reaccionas. Cuando algo se va, cuando algo no ocurre, cuando algo se cae, no porque quiera probarte, sino porque cada expansión implica soltar algo anterior. Si no puedes soltar sin romperte, recibir se vuelve un riesgo. Tercero, tu coherencia silenciosa. No lo que dices, no lo que piensas, sino lo que sostienes cuando nadie mira. Sigues siendo la misma persona. Cuando no hay señales, mantienes tu visión. Cuando el entorno no responde, esa coherencia silenciosa es el lenguaje que el universo entiende mejor. Aquí está la verdad profunda. El universo no se resiste a tu deseo, se resiste a entregarte algo, si eso va a desordenarte por dentro. Por eso, a veces, la realidad se cierra justo cuando más empujas. No porque estés lejos, sino porque estás tocando algo que requiere una versión tuya más estable, más clara, más centrada. Y esto cambia todo. La resistencia deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador de que parte de ti necesita fortalecerse antes de avanzar. No toda resistencia significa lo mismo, y confundirlas es lo que mantiene a muchas personas estancadas durante años. Hay dos tipos de resistencia que puedes experimentar. Una te protege, la otra te pide ajuste, y aprender a distinguirlas te devuelve el control. Resistencia protectora. Esta aparece cuando estás pidiendo algo que aún no encaja con tu estructura interna actual. Se siente así. No hay caos, solo demora. No hay ansiedad extrema, solo quietud. No hay señales de error, solo ausencia de avance. La resistencia protectora no te desgasta, te mantiene contenido. Es como una puerta cerrada sin conflicto. No duele, pero tampoco se abre. Su mensaje es claro, aunque silencioso. Aún no, no porque no sea para ti, sino porque todavía no sería sostenible.
Resistencia correctiva. Esta es distinta. Aquí sí hay fricción, repetición de problemas, sensación de ir contra corriente. Aparece cuando hay incoherencia entre lo que deseas y lo que realmente estás sosteniendo. Señales claras. Los mismos obstáculos se repiten. Cambian los escenarios, pero no el patrón. Te cansas, te frustras, te drenas. Esta resistencia no quiere detenerte. Quiere corregirte. Te está mostrando un punto ciego interno, que necesita ser observado y ajustado. Aquí está la clave que cambia todo. Si la resistencia te desgasta, hay algo que revisar. Si la resistencia te mantiene en calma, hay algo que respetar. La mayoría lucha contra ambas. Y ahí se pierde. Porque luchar contra la resistencia protectora rompe tu ritmo interno. Y no atender la resistencia correctiva prolonga el bloqueo. La resistencia, por sí sola, no decide nada. Lo que decide tu avance es cómo reaccionas frente a ella. Aquí está una verdad incómoda. Dos personas pueden vivir la misma resistencia y una avanzar, mientras la otra se queda atrapada. La diferencia no está en la situación, está en la reacción interna. Cuando la resistencia aparece, hay tres respuestas comunes. La primera, forzar, empujar más, acelerar, insistir. Esta reacción nace del miedo a perder tiempo. Pero lo que no ves es que forzar contra una inteligencia mayor solo genera desgaste. Forzar no abre puertas, las daña. La segunda, rendirse, soltar todo, desconectarse, apagar el deseo. Esta reacción nace del cansancio, pero confunde pausa con abandono. Y cuando abandonas desde la frustración, no descansas, te cierras. La tercera, alinearte. Esta es la respuesta madura y la menos común. Alinearte no es esperar pasivamente. Es observar que parte de ti está fuera de coherencia con lo que estás pidiendo. Es ajustar sin ansiedad. Es sostener sin exigir. Es continuar sin forzar. Y aquí ocurre algo crucial. Cuando tu reacción cambia, la resistencia cambia de función. Deja de frenar y empieza a guiar. Empiezas a notar qué hábitos ya no encajan, qué pensamientos te debilitan, qué decisiones necesitas fortalecer. La resistencia se vuelve información. Y cuando usas la información, el sistema responde. No de inmediato, pero con precisión. Porque el universo no se mueve por presión emocional. Se mueve por coherencia interna. Hay un error silencioso que convierte una resistencia temporal en un estado permanente. No es falta de fe, no es mala actitud, no es baja energía, es algo más sutil. Y por eso pasa desapercibido. El error es este: intentar cambiar la realidad sin cambiar la relación interna que tienes con ella. Muchas personas, cuando sienten resistencia, se enfocan en hacer algo diferente. Otra técnica, otro enfoque, otro método. Pero el universo no responde a métodos. Responde a posiciones internas. Si internamente sigues en lucha, aunque externamente cambies acciones, la resistencia se mantiene. Porque lo que se evalúa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Aquí aparece una distinción clave. Hay personas que quieren avanzar para sentirse en paz. Y hay personas que avanzan porque ya están en paz. El universo solo colabora plenamente con la segunda posición, no porque la primera sea incorrecta, sino porque es inestable. Avanzar para llenar un vacío genera dependencia del resultado, y la dependencia crea presión, y la presión activa resistencia. Es un círculo perfecto. Por eso, a veces, cuanto más deseas algo, más parece alejarse, no porque no sea para ti, sino porque lo estás pidiendo desde un lugar que aún no puedes sostenerlo. Cuando corriges la relación interna, la resistencia pierde razón de existir. No se rompe, se disuelve. La resistencia no se va cuando luchas contra ella. Se va cuando ya cumplió su función. Y ese instante llega cuando ocurre un cambio muy específico dentro de ti. No es un gran momento emocional. No es una revelación mística. No es un golpe de suerte. Es algo mucho más silencioso. Sucede cuando dejas de preguntarte ¿por qué no pasa? Y empiezas a vivir desde estoy bien incluso si tarda. Ese cambio es profundo, porque en ese momento, el deseo deja de ser urgencia y se convierte en dirección. Y aquí está la clave. Cuando ya no necesitas que algo ocurra para sentirte completo, el universo deja de resistirse a entregártelo. No por ironía,
Por coherencia, porque lo que llega ya no viene a sostenerte, viene a acompañarte. La resistencia desaparece cuando tu centro es estable, con o sin resultado. Ese es el punto donde la vida dice: ahora sí, no porque hayas demostrado algo, sino porque ya no estás pidiendo desde carencia. Y cuando eso sucede, empiezas a notar señales muy claras. Las situaciones se suavizan, las respuestas llegan sin lucha, las oportunidades aparecen sin forzar, las decisiones se sienten ligeras. No es magia, es alineación. Cuando la resistencia empieza a ceder, no lo hace con ruido, lo hace con pequeños cambios, que pueden pasar desapercibidos si no estás atento. Este es el punto más frágil del proceso, porque aquí muchas personas cometen el mismo error: confundir apertura con permiso para volver a forzar. Y eso vuelve a activar la resistencia. Aquí tienes lo que sí ocurre cuando la puerta empieza a abrirse. Las cosas fluyen un poco más. Las respuestas llegan con menos esfuerzo. Ya no sientes tanta presión interna. Aparece una sensación de va bien así. Y aquí está el comportamiento correcto: mantener el mismo estado interno que te llevó a la apertura. Nada más. No acelerar, no exigir, no probar al universo, porque la coherencia no se demuestra cuando todo va mal. Se demuestra cuando empieza a ir bien. La mayoría se sabotea aquí, porque vuelve a vincular su estabilidad al resultado, y el sistema responde cerrando de nuevo. No como castigo, sino como corrección. Por eso, cuando notes apertura, haz menos, no más. Confía más, no menos. Sostén tu centro, aunque la realidad empiece a responder. Porque lo que realmente se evalúa ahora no es tu deseo, es tu capacidad de no perderte. Cuando las cosas mejoran, la paciencia de la que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con resignación, ni con aguantar, ni con esperar a que algo pase. Eso es paciencia pasiva, y esa sí estanca. La paciencia que disuelve la resistencia es paciencia consciente. ¿Y qué significa eso? Significa que, internamente, ya no estás en modo reclamo, sino en modo presencia. La paciencia consciente es el estado en el que sabes hacia dónde vas, pero no necesitas comprobarlo a cada paso. Aquí ocurre algo decisivo. Cuando estás impaciente, tu energía está adelantada al resultado, y eso crea tensión. Cuando estás resignado, tu energía se retrae, y eso crea cierre. Pero cuando estás conscientemente paciente, tu energía está exactamente donde debe estar, en el presente, sin resistencia. Ese es el punto óptimo, donde el universo puede moverse sin fricción. Por eso hay personas a las que todo les llega de repente, cuando en realidad llevaban tiempo sosteniendo este estado interno. No estaban esperando, estaban disponibles. Y aquí está la clave. La paciencia consciente no retrasa el resultado, lo acelera sin que lo notes, porque elimina la interferencia emocional que antes bloqueaba el flujo. Cuando sostienes este estado, la resistencia ya no tiene función. No hay nada que proteger, ni nada que corregir. Y en ese silencio interno, la realidad encuentra el espacio para reorganizarse a tu favor. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que, si el universo deja de resistirse, entonces hay que quedarse quietos. Y no, cuando la resistencia se disuelve, aparece una ventana breve, en la que la acción correcta tiene un impacto desproporcionado. No es acción forzada, no es empuje, no es esfuerzo excesivo, es acción alineada. La reconocerás porque tiene estas características. No nace de la urgencia, no viene del miedo a perder la oportunidad, no busca demostrar nada, se siente clara, simple y natural. Es esa acción que, al pensarla, no genera tensión en el cuerpo, sino una sensación de esto toca ahora. Aquí está la clave. El universo no te pide grandes movimientos, te pide el movimiento correcto. Puede ser una conversación, una decisión pendiente, un paso que habías evitado, o incluso dejar de hacer algo que ya no encaja. Cuando actúas en ese punto, no estás empujando la realidad, estás respondiendo a ella, y la respuesta siempre amplía el flujo. Si actúas antes, desde la impaciencia, reactivas la resistencia. Si actúas después, desde la duda, pierdes el impulso natural. Por eso este momento es tan preciso. No se repite igual, no se anuncia con ruido, no espera a que estés listo mentalmente. Solo aparece cuando tu estado interno y la situación externa están en coherencia.
Cuando respondes al momento correcto, no solo cambia la situación externa, cambia tu posición interna frente a la vida. Y ese cambio es irreversible. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque algo dentro de ti se reordena. Dejas de sentirte en contra de la realidad. Dejas de sentirte observado o evaluado. Dejas de interpretar cada demora como un juicio. Empiezas a confiar en el proceso, porque ya lo experimentaste funcionando. Y aquí ocurre algo profundo. La resistencia deja de ser algo externo y se convierte en información interna. Ya no la temes, no la rechazas, no la dramatizas, la lees. Sabes cuándo respetarla, sabes cuándo ajustarte, sabes cuándo avanzar. Eso te devuelve una sensación de dominio interno, que no depende del resultado inmediato. Y cuando alguien opera desde ese lugar, su relación con el universo cambia. Ya no pide desde la ansiedad, ya no insiste desde la carencia, ya no se retrae desde el miedo, opera desde claridad. Por eso, después de este punto, aunque aún existan desafíos, la sensación de estar bloqueado desaparece, porque entiendes algo esencial. El universo no se resiste a ti, se comunica contigo, y cuando entiendes el lenguaje, ya no hay conflicto. Después de todo lo que has comprendido, la resistencia ya no puede ocupar el mismo lugar en tu vida. Antes la veías como un muro, algo que había que romper, evitar o sufrir. Ahora empieza a revelarse como otra cosa, como un lenguaje. La resistencia aparece cuando hay una diferencia entre lo que pides y la versión de ti que está lista para sostenerlo. Y aquí está el cambio definitivo. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntarte, ¿qué me está mostrando? Ese simple cambio te saca del conflicto y te coloca en aprendizaje. La resistencia deja de ser personal. No habla de tu valor, no habla de tu merecimiento, no habla de tu capacidad, habla de ajuste. Y cuando alguien entiende esto, ocurre algo poderoso. Ya no se frustra con facilidad, ya no se compara, ya no interpreta la demora como fracaso, ya no se desconecta del proceso, se vuelve estable. Y la estabilidad interna es el terreno donde el universo se siente seguro para expandirte. Por eso, a partir de ahora, cada vez que algo no fluya, no lo tomes como una señal de detenerte, sino como una invitación a revisar desde donde estás avanzando. La resistencia no está ahí para frenarte el destino, está ahí para prepararte para él. Este no es un ritual para pedir, no es para atraer, no es para acelerar nada. Es un ritual para reordenarte internamente, que es lo único que hace que la resistencia deje de ser necesaria. Hazlo una sola vez, y hazlo con presencia real. Busca un momento de tranquilidad, sin música, sin ruido, solo tú. Coloca ambos pies en el suelo, y lleva tu atención al pecho. Respira profundo una vez, y luego una segunda vez. Ahora, sin hablar en voz alta, formula internamente esta frase exacta. Acepto no entenderlo todo ahora. Acepto que la resistencia no es mi enemiga. Me alineo con el momento correcto. Después de decirlo, no esperes nada. Quédate en silencio durante 30 segundos. No visualices, no imagines resultados. Solo permanece. Ese silencio es clave, porque ahí ocurre el reordenamiento. Este ejercicio no mueve la realidad inmediatamente, pero mueve tu posición interna. Y cuando tu posición cambia, la resistencia pierde sentido. Hay algo que solo comprendes cuando has atravesado correctamente la resistencia. No es que la vida de repente se vuelva fácil. No es que todo empiece a fluir sin desafíos. Es algo más sutil y mucho más poderoso. Dejas de empujar tu destino, y eso lo cambia todo. Porque cuando empujas, aunque avances, te desgastas. Aunque consigas, pierdes centro. Aunque logres, vuelves a tener miedo de perder. Pero cuando ya no fuerzas, cuando actúas solo desde claridad, cuando respetas los tiempos sin resignarte, tu energía se vuelve estable, y la estabilidad es el verdadero imán. En este punto, la resistencia ya no aparece como freno ni como obstáculo. Aparece, sí aparece, como ajuste fino, como una corrección suave, casi elegante. Aquí ocurre el cambio real. Ya no necesitas señales constantes. Ya no interpretas cada demora. Ya no te preguntas si vas bien. Ya no dudas de ti a cada paso. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya estás bien colocado internamente. Y cuando alguien se coloca así, el universo no necesita resistirse. No hay nada que frenar. No hay nada que proteger.
La vida empieza a colaborar, porque ya no hay conflicto entre tú y el proceso. Eso es madurez espiritual. No euforia, no positivismo, no ilusión, presencia firme. Desde ahí, lo que llega, llega en orden. Y lo que no llega, ya no duele. Hay una señal que no falla. No es externa, no es un resultado, no es una manifestación visible. Es interna. Sabes que la resistencia terminó. Cuando ya no estás pendiente de si terminó. Cuando no revisas constantemente si algo se movió. Cuando no necesitas confirmaciones. Cuando no ajustas tu estado según lo que ocurre afuera. Simplemente sigues. Ese es el punto exacto en el que la vida empieza a responder. Sin anunciarlo, porque mientras observas, evalúas. Mientras evalúas, interfieres. Pero cuando confías sin vigilancia, el sistema opera libremente. Aquí está la verdad final de este proceso. El universo no se abre cuando estás atento. Se abre cuando estás disponible. Disponible para recibir sin ansiedad. Disponible para actuar sin presión. Disponible para aceptar sin resistencia. Y en ese estado, la realidad ya no necesita probarte nada. No necesita frenarte. No necesita protegerte de ti mismo. Porque tú ya no estás luchando contra el tiempo, contra el proceso, ni contra ti. Estás caminando con él. Eso es lo que realmente significa que la resistencia haya cumplido su función. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes ver la resistencia de la misma manera. Ahora sabes que no fue un castigo, no fue un error, no fue una señal de incapacidad, fue una forma de orden. El universo no se opuso a ti. Te estuvo preparando tu centro, tu estabilidad, tu coherencia, tu capacidad de sostener lo que viene. Y cuando entiendes esto, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de correr, dejas de exigir, dejas de interpretar cada pausa como una pérdida. Empiezas a caminar con claridad. A partir de hoy, cuando algo no fluya, no lo tomes como rechazo. Pregúntate, ¿qué versión de mí está siendo requerida ahora? Esa pregunta, hecha con honestidad, abre más caminos que cualquier técnica. Gracias por estar aquí. Gracias por sostener este proceso. Gracias por no abandonar cuando la vida parecía cerrarse. Si este mensaje te habló, si sentiste que algo encajó, quédate cerca. Hay mucho más que aún no has escuchado, pero ya estás listo para comprender. Hasta el próximo encuentro. Mantén tu centro y deja que la vida coopere contigo.